Hola a todos, soy Miguel Ángel Vargas Cruz y hoy vamos a tener una conversación muy incómoda, pero no la conversación incómoda que ustedes creían. Bueno, no debería de reírme porque esto no tiene nada de gracia. Vamos a hablar de los libros de texto de secundaria. Me di a la tarea de analizar su contenido. Solamente tres, no tengo el de matemáticas, así que no puedo opinar sobre dicho libro. Este es uno, bueno, tendría que ser uno de los más importantes porque básicamente es de los que mejor ayudan a la formación. Aquí vamos a poder entrar en un tema que es bastante incómodo. Le voy a pegar a todos, me voy a pegar a mí, le voy a pegar al gobierno, le voy a pegar a otros gobiernos, le voy a pegar a toda la educación en general. Así que no, bueno, sí, siéntanse aludidos, todos tenemos cola que nos pisen en temas de educación. Entonces, vamos a ir poco a poco. Voy a procurar usar un lenguaje muy sencillo, pero no por eso me voy a escapar de muchas cosas que son sensibles. Esto no es nada más debido a un mal gobierno. Venimos de muchos malos gobiernos y que tienen consecuencias más oscuras, digamos. Eso lo voy a tratar más adelante, pero vamos primero por partes. La educación es un tema muy complejo en el sentido de que si nos vamos desde un punto de vista de análisis de lo que es saber, para empezar, ni siquiera sabemos lo que es saber. O sea, no es para que se excusen de que, como no sabemos nada, pues no vamos a aprender nada. Es una visión así como que muy cínica. Incluso podría ser válida, tú te puedes ir a la selva a vivir y vivir como puedas. Pero las sofisticaciones que tenemos las puedes aprovechar, no nada más quiere decir que vayan a ser en perjuicio de la sociedad. Hay muchos enfoques y esto es muy polémico, es muy difícil de tratar los temas de educación. Cuando tú quieres irte a los fundamentos, el problema es que los fundamentos son terriblemente complejos. Yo lo he tratado en otros videos que a lo mejor no les van a ser cómodos escucharlos en el sentido de que son muy profundos en el sentido matemático, filosófico y desde muchas perspectivas. Entonces no los quiero meter por ahí si no es su enfoque. Pero bueno, vamos a empezar a pegarle. No quisiera pegarle a nadie, pero les voy a pegar a todos. Vamos a partir desde algo muy simple. Si ustedes nada más saben las operaciones básicas, ni siquiera les sirvió la secundaria. O sea, la mayor parte de los adultos vive nada más con las operaciones básicas de multiplicación, división, suma, resta. Y eso es terrible. Bueno, de entrada, algunos hasta ni multiplicar saben ya, o ya ni siquiera recuerdan cómo dividir. Entonces, partiendo de ahí, o sea, es como si no hubieran ido ni a la secundaria. Entonces, o sea, ¿cómo partimos? O sea, tuvieron tan mala educación, o sea, no les dieron suficientes contenidos, no les dieron, o sea, no es eso, o sea, porque de hecho sí se los dieron, de hecho les explicaron para qué servía, de hecho les pusieron ejemplos, de hecho lo aplicaron, ¿sí me entienden? O sea, resulta que la mayor parte de la población, porque de hecho es así, solamente sobrevive con las operaciones básicas. Entonces, ¿para qué gastamos tanto en educación? ¿Para qué gastamos tanto en presupuesto? ¿Solamente para tener niñeras caras que les enseñen algo en lo que salen a trabajar? Porque vamos, si en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, el tuerto que es rey es el que usa Excel. O sea, es algo, pues, que es parte de la realidad. Y no voy a hablar solamente exclusivamente de México, o sea, porque es el país que conozco más, porque pues yo me eduqué ahí. Podemos irnos también a los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que supuestamente tengan mucha mejor educación y hay gente que cree que la Tierra es plana? O sea, es como decir, o sea, ni siquiera la primaria. O sea, hay gente que cree en dioses. O sea, ni siquiera kinder. Por eso les digo, les voy a pegar a todos. La mayor parte de México son creyentes. O sea, ¿saben a cuántos les voy a pegar con este video? Y va a ser muy incómodo de escuchar. Entonces, ¿a qué educación aspiran? O sea, que cuando dicen los libros de texto están mal, o sea, están mal, pero voy a explicar muy a detalle por qué están mal. Pero primero tenemos que voltear hacia nosotros y decir, ¿por qué estamos tan mal nosotros? O sea, ¿por qué nos conformamos con tan poco? ¿Y por qué lo hicimos todo tan mal si sí tenemos herramientas
que a lo mejor nadie quiere y que por qué no son socialmente aceptadas, nada más porque se usa el cerebro, nada más porque duele la cabeza si los usas. O sea, eso es algo peligroso porque, bueno, si todo lo medimos en términos de voy a atacar a los dos, o sea, no, y no es que sean dos bandos, o sea, es más allá del capitalismo y comunismo en lo que sea. Esto va muchísimo más allá. O sea, todo mundo está mal y todo mundo tiene graves errores. Si lo ponemos solamente en términos de capital, ni siquiera necesitarías estudiar. O sea, ganar dinero solamente consiste en comprar algo, venderlo más caro y repetirlo, iterar hasta que tengas dinero. Y ya. O sea, mucha gente hace mucho dinero haciendo nada más eso. Entonces, y obviamente hay cosas que son menos intuitivas, ¿no? Como decir, sí, compra algo que necesite la gente, compra lo más barato para que tú tengas un margen de ganancia lo suficientemente grande para que no te vayas a tablas o a pérdidas. Eso ya no es tan intuitivo, ¿no? Eso podría verse en la escuela, pero no se aprende en la escuela, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo de algo muy sencillo. Y no se enseña a la mejor porque, pues obviamente se genera, se generan esclavos en la escuela. Entonces, eso es algo muy problemático. Me hubiera gustado empezar el video con la frase de Chomsky. Bueno, ahorita incluso voy a criticar a Chomsky. Vamos por partes. Ahorita hice una crítica a las personas, digamos, al grueso de la población, pero ahorita vamos a hacer, bueno, yo voy a hacer crítica a todos los niveles. Vamos a leer una hermosa frase de Chomsky, porque obviamente no me la aprendí, pero pues quiero citarla bien. Vamos a ver, aquí la tengo en mi computadora. Dice: todo el sistema educativo y de capacitación profesional es un filtro elaborado que necesita descartar a la gente que es demasiado independiente y que piensa por sí misma, que no sabe ser sumisa y así sucesivamente, porque son disfuncionales para las instituciones. Coincido con Chomsky. Se les enseña a no pensar, y tanto estos libros como los libros pasados se les enseña a la gente a no pensar. Y ahorita, peor aún, se les enseña a pensar menos. Pero todo está mal en los libros nuevos, no todo está mal. Así, o sea, no un libro, perdón, un reloj descompuesto da bien la hora 2 veces. Aquí podemos meternos en qué lógica vamos a utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar que si hablamos del grueso de la población, o sea, si nosotros quitáramos de la secundaria para arriba, ya está formada el grueso de la población. O sea, porque no saben más allá de las operaciones básicas. Todo lo demás que no saben ni escribir. O sea, y ahorita vamos por partes porque también voy a criticar el lenguaje. O sea, no crean que escribir a la perfección es una señal de superinteligencia. Vamos por partes. Pero bueno, como dije, vamos por partes. Hay tantas cosas por criticar que es abrumador. Pero bueno, vamos ya a pasar de página de decir, bueno, si tú no sabes más allá de las operaciones básicas, ya lo demás sobró. Lo mismo con este libro de secundaria. O sea, ahorita este libro de secundaria es, bueno, leí 3. O sea, como ya dije, faltó el de matemáticas. Pero estos 3 libros que leí son demasiado simples. O sea, esto podría ser un libro de primero de primaria. O sea, así de ese tamaño. O sea, esto lo puede entender un niño de primero de primaria sin problemas, porque no tiene ningún abordaje técnico, no tiene un abordaje científico. Es sencillo, no es que sea sencillo, sino que es simple. Les voy a decir cuál es la diferencia. A lo mejor decir sencillo, yo les puedo explicar fenómenos de mecánica cuántica de manera sencilla. O sea, como el famoso caso del gato de Schrödinger. No es que sea sencillo, porque ni siquiera sabemos por qué sucede el entrelazamiento cuántico. O sea, pero tú lo expresas de una manera sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre expresarlo de una manera sencilla y simplemente hacer algo simplón? O sea, te estoy dando una revista mal hecha con un poco de contenidos. De decirte, sí, pues vamos a hacer bueno, te voy a hablar de ecotecnias, te voy a hablar de esto, o sea, pero no se enseña cómo se hace, no se enseña cómo beneficia, no se enseñan los impactos. O sea, para la secundaria tú ya tienes un mínimo de bagaje en el que puedes expresar las cosas en números. Las matemáticas, se los voy a expresar esto de manera sencilla porque tengo videos muy complejos al respecto. Pero se los voy hablando de una manera sencilla de expresarlo. Las matemáticas pueden ser vistas como un lenguaje. O sea, hay 2 formas de ver a las matemáticas. O hay
una realidad matemática subyacente de las cosas, de que el universo tiene una explicación matemática, o la otra es que las matemáticas son el mejor lenguaje que hemos encontrado para describir las cosas. O sea, esto es en términos muy simples. Si quieren algo más complejo, se pueden meter a otros de mis videos sobre introducción al pensamiento matemático. Pero hablando ya otra vez, regresando a este tema, se desperdicia la oportunidad de expresar en cifras, porque en uno de los libros, perdón, pero son cientos de páginas y me es un poco difícil recordar cada una de las partes, ¿no? Pero en uno de los libros dice tal cual, no todo se tiene que cuantizar, ¿no? La cuantización es una discretización con la que podemos construir cosas. Si tú dejas de contar las cosas, no puedes construir. O sea, no puedes hacer iteraciones. No puedes hacer una casa de segundo piso. No puedes hacer un edificio. No puedes hacer cualquier construcción. O sea, cualquier cosa. No puedes, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Solamente vas a vender las naranjas que te den a entender tus 10 dedos? No, o sea, se tienen que hacer iteraciones y para eso se requiere cuantizar. Entonces, podemos meternos en profundas discusiones sobre la forma de cuantizar, porque una manzana no es igual a otra manzana. Sin embargo, decimos una manzana más una manzana son 2 manzanas. La manera, cuando digo discretizar, es que tú puedas distinguir entre una manzana y una naranja, por así decirlo, de manera convencional. Pero 2 manzanas no son exactamente iguales, solamente lo hacemos como convencional. Por eso les digo que las matemáticas son un lenguaje, o sea, si lo podemos entender como un lenguaje, porque una manzana y otra manzana son diferentes. E incluso a través del tiempo, puede que una manzana se te eche a perder antes que la otra manzana, entonces ya cambia tu lógica, ¿no? Entonces ya no es una manzana más una manzana, 2 manzanas, ya es una manzana más puré. O sea, espero que me entiendan, lo estoy manejando de una manera muy sencilla. Lo pueden ver de una manera más compleja en un libro de lógica que hice, pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de una manera muy sencilla para que sea accesible mi crítica sobre los libros de texto. O sea, esto se está perdiendo porque, les digo, no se está agregando ese rigor. Si tú no agregas rigor a todo lo que aprendes, no hay manera de contrastar. O sea, porque dices, o sea, ahí lo manejan como saberes, ¿no? Si nos vamos a la parte, no voy a abundar en la parte filosófica, o sea, porque los voy a perder. O sea, si nosotros nos vamos a un análisis muy concienzudo en la parte filosófica de cada una de las cosas, no vamos a salir de ahí, nos vamos a quedar en una introspección donde jamás vamos a tomar decisiones, porque vamos a entrar a ese dilema de lo de las manzanas. O sea, entonces una manzana más una manzana son 2 manzanas o no son 2 manzanas. Decídete. O sea, a veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir. O sea, no podemos hacer una introspección completamente todo el tiempo de decir cuál será la mejor manera de contar manzanas. O sea, sí lo podemos hacer. Y obviamente genera mucho dinero hacer ese tipo de introspección. Y obviamente, bueno, aquí vamos a mezclar muchos enfoques de irnos más allá del capitalismo, del comunismo, etcétera. Lo ideal es que tuviéramos unos sistemas muy sofisticados que sustituyeran el dinero. O sea, que no usáramos dinero. Pero ahorita eso es algo muy lejano. Es algo que, en términos de estos dilemas en los que se nos han planteado, ya suena casi como utópico, cuando no podemos ni siquiera arrancar desde ponernos de acuerdo de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tan solo para las construcciones sí vas a tener que usar matemáticas. Entonces, cuando tú no las usas en las explicaciones, automáticamente, les digo, pierdes la oportunidad de utilizar el rigor. Y les digo, o sea, hacer una introspección filosófica sobre las cosas es muy rentable, y no solo es rentable, sino que es lo que ayuda a la humanidad a crecer, porque muchas ideas vienen de ahí, de hacer profundas introspecciones y pensar y replantearse las cosas, pensar las cosas diferente. De hecho, en ese mismo libro de lógica que los comenté hace rato, yo lo planteé de esa manera. Les dije, a ver, allá hay más de 50 lógicas, para que ustedes tengan muchas herramientas de cómo pensar. Ustedes pueden pensar en nuevas lógicas, pero yo les estoy enseñando 50 lógicas. Tú ahí navégalas, entiéndelas,
puedes agarrar una, puedes agarrar varias, puedes combinarlas, puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, muchas son paralelas, tienen sutiles diferencias, pero han sido sutiles diferencias que han ayudado incluso en términos de tecnología. Entonces, este tipo, o sea, todo lo que estoy diciendo, muchos van a terminar la universidad y ni siquiera lo van a conocer. Yo empezaría por ahí. O sea, ¿cómo? Y dicen, bueno, pero, o sea, ¿se adapta a la realidad mexicana? Pues por supuesto. O sea, es que esto no es una realidad nacional, ni es una o sea, estas son herramientas que le sirve a cualquier persona. Y de hecho, por ejemplo, tan es así que son las herramientas que utilizamos en la inteligencia artificial. Entonces, ahora voy a criticar a Chomsky. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, tenemos que criticar a todos. Y de hecho, yo también me voy a criticar dentro de este podcast. ¿Qué pasa con Chomsky, por ejemplo, con lo que expresó sobre la inteligencia artificial? Que dice, a ver, la inteligencia artificial jamás va a ser como nosotros y nunca nos va a superar y no sé qué. Aquí hay una amenaza bien seria. O sea, porque dicen, voy a atacar lo de los libros de texto y a Chomsky y ahorita vamos a interrelacionarlos, ¿no? Tú no necesitas que una inteligencia artificial sea más inteligente que una persona en términos de que pueda hacer una cantidad de operaciones tan extraordinaria como un cerebro humano. Tú solamente necesitas que haga tareas específicas y rentables para quitarle el trabajo a una persona. Entonces, tú ni siquiera necesitas inteligencia artificial para quitarle el trabajo a millones de personas. Eso se puede hacer hasta con simples scripts. Yo he sustituido personas con una línea de código. O sea, así de catastrófico puede ser. No les digo con una digamos solución tan compleja como las que hay actualmente para inteligencia artificial, donde empresas enteras están o sea, en la India una empresa despidió al 90% de su personal, y no solo lo despidió, sino que hizo que pasaran de que cada caso se solucionara en vez de 3 horas en 5 minutos, ¿no? Y que en vez de esperar N cantidad de tiempo, ahora es instantáneo. O sea, espero que entiendan a dónde voy, ¿no? O sea, la crítica de Chomsky, de por ejemplo, una inteligencia artificial nunca nos va a superar o cosas así, ya se queda fuera de lugar, porque no, a lo mejor es muy complejo hacer una inteligencia artificial que supere a Chomsky, pero no es necesario. O sea, si estamos hablando, me voy a regresar a lo de a la primera crítica de las personas que no saben, que solamente saben sumar, multiplicar, dividir, etcétera. A esas personas las sustituís con una calculadora. O sea, y no solo eso, sino que, o sea, hay cosas que puedes sustituirte fácil y cosas que no puedes sustituir fácil. Por ejemplo, la robótica es muy cara y no puedes sustituir las cosas que hacen con las manos, por ejemplo, y por eso no las sustituyes. De hecho, ahorita los que estamos más expuestos son los que nos dedicamos a cosas muy técnicas. O sea, porque las cosas muy abstractas las está haciendo muy bien la inteligencia artificial. ¿Y a qué voy con hablar de la inteligencia artificial? Regresando al tema de los libros de texto, dicen, es que queremos que encuentren empleo. Lo que enseñan estos libros no sirve para que encuentren empleo. O sea, esto no forma a empleados ni siquiera. O sea, no forma a nada. O sea, esto es como una revista mal hecha nada más. O sea, ¿qué pretende? O sea, por ejemplo, que o sea, sabiendo esto que ves en el libro, no funciona. Y no es que sea nada más con esto, también con los libros de texto pasados. Pero hay ligeros matices, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria se introducía, no sé actualmente, como hay tantas cosas que han cambiado que me es un poco difícil seguirles el paso. Pero, por ejemplo, en la secundaria antes se introdució algo que eran talleres. En los talleres se enseñaban oficios. En este caso, por ejemplo, yo estuve en el taller de electrónica y me fue de mucha utilidad. O sea, yo aprendí muchísimas cosas, principalmente en temas de lógica, por ejemplo, en la electrónica digital, que me fueron de muchísima utilidad. O sea, de hecho, por ejemplo, yo no tenía computadora, gracias a que aprendí binario en electrónica. Pues programar se me hizo súper sencillo. Ahorita voy a empezar a criticar muchísimas cosas que van entrelazadas entre sí. Todo tiene que ver con los libros de texto. O sea, no crean que me estoy sacando los temas de la manga o que son sueños guajiros de que, eso no lo va a entender nadie. No. O sea,
todo se puede entender. Yo le he explicado esto a niños de kinder. No me pueden decir que no lo pueden entender niños de secundaria. Eso es falso. Y no es solo que yo sea muy bueno enseñando. Sí se puede hacer porque en otros países se hace. Se están haciendo demostraciones en escuelas de Japón, de China, o sea, en niños de primaria, o sea, y sí puede ser muy demandante, por supuesto, pero estamos hablando de una buena educación. Es muy demandante, pues lamentablemente sí es muy demandante. No todos van a querer, pues no todos van a querer. Podríamos hacer segmentación de gente que de plano no quiere hacer nada y que solamente quiere aprender la primaria. Pues sí, también podríamos hacerlo. Gente que abandone la escuela y que quiera dedicarse a algo conceptualmente simple. Problema, pero después no se quejen que van a ser sustituidos. Problema 2, todos tenemos el potencial de ser sustituidos. Entonces, hay cosas que son complejas en el sentido de que, por ejemplo, la robótica es muy cara y por lo tanto las cosas manuales es muy difícil automatizarlas en el sentido de cosas manuales que no son repetitivas. O sea, por ejemplo, lo que hace alguien que te repara la plomería, o sea, es muy complejo de hacer porque son casos muy específicos que requieren agilidades muy finas de robots y eso es carísimo de hacer por el momento. Y aún así, los materiales son caros, o sea, no es tan fácil sustituir a un plomero que te cobra muy barato por hacer una pequeña compostura. Hay unos que te cobran muy caro, pero vamos, no se compara con comprar un robot. O sea, eso es más o menos lo que quiero decirles. Porque los robots también requieren mantenimiento. O sea, nosotros los humanos nos reparamos, pero también somos finitos, ¿no? Nos morimos. Pero en el caso de los robots, o sea, aunque dicen que no se enferman, ¿no? Sí se descomponen. Y también hay que darles mantenimiento, así como un carro. O sea, hay que echarles aceite, hay que verificar que funcione, que no sean rotobandas, que no sean los engranes, que las partes móviles se desgastan. O sea, todo eso tiene desgaste y todo eso se tiene que reparar. Entonces no es que sea tan fácil sustituir ¿cómo se llaman? Los oficios. Y bueno, los talleres de la secundaria servían para eso, para dar oficios y cosas que sí te sirven independientemente de que no te dediques al oficio, porque como les comenté, a mí la electrónica me fue muy útil en la secundaria. Son de esas pocas cosas que yo sí rescataría de la secundaria. Lo que aprendes en ciencias, vamos a suponer que no es ni profundo. Los laboratorios, pues básicamente no puedes hacer nada porque no hay presupuesto para que hagas algo. Es muy poco el alcance. Estoy hablando de escuelas públicas, obviamente. Incluso en las escuelas privadas, realmente no hay laboratorios que sirvan en escuelas privadas. La gente luego no sabe ni qué hacer en las escuelas privadas. No es que sea exclusivo de las públicas. Pero bueno, les estoy comentando cosas que sí son útiles y sí son rescatables. Los oficios se tendrían que rescatar. La agricultura incluso es útil, o sea, porque por ejemplo plantean de que no, que vamos a hacer esto y aquello, o sea, de que la naturaleza. Y sí, yo estoy, por eso les digo, hay que ser eclécticos, o sea, hay cosas que sí sirven, o sea, por ejemplo, hablar de agricultura, de sostenible, etcétera, pero aquí no te están enseñando ni agricultura, ni sostenible, ni nada. O sea, cuando tú aprendes sobre agricultura, también tienes que aprender las cosas, por ejemplo, lo que es la química, la biología, o sea, la genética, o sea, y eso se pudo haber introducido en los libros, no nada más ser un mal libro de texto. Espero que me entiendan. Y dicen, no, pero, o sea, que con eso podemos disuadir a la gente de estudiar. Sí, la puedes disuadir, pero a lo mejor era gente que ni siquiera se quiere dedicar a la ciencia. Entonces, pero por ejemplo hay cosas de las que sí te puedes servir. O sea, por ejemplo que dices, determinado pH te ayuda a que crezca mejor los sembradíos. Ya sin hablar de transgénicos, porque por ejemplo hay un tema muy perverso en el tema de transgénicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen que dependas de comprar solamente semillas porque no se pueden reproducir. O sea, eso es perverso. O sea, y lo hacen a propósito para que tú dependas de una empresa que te vende las semillas. O sea, ahí vamos a darle un punto de... vamos, yo no voy a hablar en términos de neoliberalismo, de capitalismo, de un comportamiento depredador. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y ponerle nombre a las cosas. Eso es un comportamiento depredador. En términos de matemática, o sea, nosotros tenemos que buscar la máxima eficiencia de las cosas. O sea, por ejemplo, que sea económico, ¿no? Hablando en términos de economía. Tenemos que hacer más con menos. Eso es lo que nosotros requerimos. ¿Cuándo se empieza a volver
algo depredador también. Bueno, voy a usar mejor la palabra depredador para no generar bandos. Porque es un falso dilema. No estamos peleando comunistas con capitalistas. Es. Nos, no, nos quieren destruir desde muchos flancos. O sea, bueno, no desde muchos, sino que desde ideologías que ni siquiera parten de México. O sea, recuerdo, bueno, ay, se me olvida siempre esa frase, pero fue alguien que trabajaba para un presidente de los Estados Unidos, dice, no quiero un Japón en la frontera. Eso quiere decir que no van a dejar a México crecer. Entonces, siempre va a tener una educación mala y va a ir hacia peor. Entonces, y va a haber mucha fuga de cerebros. Ese es uno de los objetivos. Por supuesto, nosotros vivimos rodeados de propaganda para no hacer las cosas en México, obviamente. Y funciona bastante bien. Y te dejan sin opciones. O sea, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Bueno, ahorita me estoy brincando entre muchos temas porque todo tiene que ver con los libros de secundaria. Porque todo esto que les estoy diciendo se puede mezclar dentro de los contenidos. Pero no se va a mezclar porque obviamente no se requiere, o sea, no quieren que haya una mejor educación. Y esto es difícil de aprender. Y por ejemplo, yo puedo tener muchos sesgos también. O sea, muchos sesgos que no puedo identificar porque tenemos que actuar a pesar de que no sabemos las cosas. O sea, no me voy a ir ahorita al punto de vista filosófico de que no sabemos nada, porque les tengo que dar una larga explicación que a lo mejor ya di en la introducción al pensamiento matemático, pero que es más compleja para el alcance de este video. Ahorita quiero que sea algo que sean conceptos muy simples para justificarles por qué están mal los libros de texto. Regresando al tema, bueno, es que se me fue el hilo, pero es que hay tantas cosas a criticar que es abrumador. Dices, o sea, les voy a poner un ejemplo. En matemáticas, que es a la licenciatura que regularmente les hablo, y de hecho esto lo voy a adjuntar en matemáticas. Todos los contenidos de la universidad están mal hechos. Todos están plagadísimos de errores. Y estamos hablando de una licenciatura donde va gente que es inteligente. O sea, estudiar matemáticas no es cualquier cosa. Entonces, y digo, ¿por qué? O sea, yo mandé muchas correcciones y como ignoraban todo, dije, o sea, esto es una causa perdida. O sea, aunque les mande las correcciones, no corrigen nada. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Corregirlos? Cuando dije, bueno, a ver, si los corrijo, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Están tan mal hechos, tienen una didáctica tan mala, que digo, mejor hago libros nuevos. Y no solo eso, mejor hago un plan nuevo. Pero yo no tengo el poder de hacer una universidad, porque si lo tuvieran, no me dejarían hacerla porque sería buena. Entonces digo, ay. De hecho, no sé si aceptarían un plan que haga yo, imagínense. O sea, como sea. No me voy a poner a debatir. Tal vez sí debería de ser una escuela, incluso sin reconocimiento. Pero alguien querría estudiar sin reconocimiento, porque sin reconocimiento no te contrata. Pero si tú tienes un reconocimiento, lo único que dices con el reconocimiento es que eres capaz de obedecer a las personas. Es lo único que dice hasta dónde estudiaste. O sea, si acabaste la universidad, eres capaz de obedecer a 50 maestros que te oprimen y que en muchos casos no te dejan aprender. O sea, y bueno, estoy hablando a lo mejor de alumnos muy destacados, pero bueno, vamos a hablar del grueso de la población. Vamos a suponer que sí te enseñan cosas que no sabes. O sea, en ese sentido, la escuela es útil y es una guía, porque de eso a estar de cero, pues es mejor la escuela. En ese sentido, sí. El único problema es la actitud que debes de tener, porque obviamente sí debes de obedecer. O sea, no, el pensamiento crítico no está bien visto en las escuelas. Son contados con los dedos los maestros que te van a dar un buen feedback de tener pensamiento crítico. Entonces, eso es algo que deben de tomar en cuenta. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Porque, o sea, sí estoy a favor de la frase de Chomsky, de que el sistema, bueno, la voy a repetir, sistema educativo y capacitación profesional es un filtro elaborado que necesita descartar a la gente que es demasiado independiente y piensa por sí misma. Sí, pero no solo hay que pensar en los casos más sobresalientes. O sea, no todos son Chomsky. O sea, tenemos que pensar en el grueso de la población. Mucha población directamente no quiere pensar. O sea,
hay países donde hay muy buena educación y directamente hay gente que simplemente no quiere estudiar. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los puntos y no todo el mundo quiere hacerlo el estado del arte de la ciencia y la tecnología. O sea, no todo es así. Y aparte, no todos tienen la capacidad. Entonces, tiene que ser inclusiva en el sentido de que tiene que orientar a las personas a llegar a lugares a los que pueda llegar, ¿no? O sea, dar la mayor cantidad de herramientas. Todo se basa generalmente digamos, pensamiento depredador. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, hablan mucho de ideología. Por eso les digo que todo va entrelazado y todo es criticable. Hablan mucho de que esto ideologiza, pero los pasados también. O sea, toda la materia de historia es ideología pura. O sea, son escrituras sesgadas. Dicen, no, es que se trató la historia con rigor y con fuentes y que o sea, todo lo que dicen son verdad. Esto lo traté en otro video incluso. Son verdades a medias o mentiras completas. Entonces, son para beneficiar al gobierno en turno y ya. O sea, hacer héroes, hacer formas de pensar, etcétera. O sea, es mero adoctrinamiento la materia de historia. Si lo quisieran resumir, toda la historia de la humanidad es un montón de gente ambiciosa cumpliendo sus ambiciones. Y esa gente ambiciosa se unió en grupos para poder lograr sus ambiciones. Entonces, ya sean naciones, ya sean grupos, ya sean manadas, ya sean lo que sea. Esa es la historia de la humanidad. Dicen, hay que aprender de historia para no repetirla. Bueno, o sea, ¿cómo vas a evitar que una persona fuerte se reúna con otras personas fuertes para dominarte, no? Ah, bueno, pero vamos a aprender técnicas y vamos a hacer guerras y o sea, regresamos al mismo círculo vicioso. O sea, y vas a seguir, o sea, todos aplastando a todos. Y eso es algo que, o sea, con una visión de comunidad sí se lograría. O sea, eso sí está bien en los libros. ¿Pero te lo enseñan? No. O sea, aquí solamente te enseñan o sea, les voy a decir cuál es el problema. Dicen, visión de comunidad, ¿no? Pero tiene una visión nacionalista. O sea, ¿cuál es el problema de este tipo de visión? O sea, por ejemplo, dicen, solamente, o sea, pusieron ahí algunos dialectos indígenas. Yo no estoy en contra de la segregación, pero si tú haces sobrevivir las lenguas indígenas, el problema es que estás quitando oportunidades a comunidades enteras. Porque o sea, es casi como dejarlos tan fuera de la sociedad, o sea, nada más por el simple hecho de la barrera del lenguaje, que no les das oportunidad de integrarse a la sociedad. Eso puede cambiar con la tecnología, con la inteligencia artificial tú puedes, o sea, ya estamos a nada de que, bueno, de hecho se puede hacer en escrito, pero vamos a hablar de hablado ya en tiempo real y que sea fluido, ¿no? De que tú le puedas hablar en náhuatl a una persona sin tener que aprender náhuatl, o sea, y lo mismo con otros idiomas. Ya no vas a necesitar ni siquiera aprender inglés, o sea, te va a traducir en tiempo real y se van a romper afortunadamente las barreras de idioma. Y eso es muy importante porque ya te ayuda a que no haya segmentación, o sea, ya no haya segregación desde el punto de vista nacionalista. O sea, de que yo soy mexicano, yo soy estadounidense, nos odiamos y cosas así. O sea, si todos hablamos el mismo idioma, reducimos las brechas. Pero bueno, vamos a suponer que la tecnología nos va a quitar esas brechas. Incluso a largo plazo nos va a quitar incluso hasta el idioma. Si nosotros hacemos telepatía, pues básicamente puedes transmitir la idea casi como está en tu cabeza. O sea, ¿se va a poder? Pues sí se va a poder, pero no sé en cuánto tiempo. Pero por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga, a ver, imagínate un cerdito. Unos se van a imaginar un cerdito chiquito rosita, otros un cerdote grandote negrote, otros una persona gorda, otros, o sea, hay diferentes cosas que les van a pasar por la mente cuando yo les diga la palabra cerdito. Cada persona es un mundo. Entonces, cuando tú transmites la información, o sea, de tu cabeza a la otra, sabes exactamente lo que está viendo la otra persona. Les digo, esto todavía no es realidad, o sea, todavía no se hace, pero va a pasar, o sea, pero bueno, a esto es a lo que me refiero con la parte de los idiomas. Los idiomas son una interfaz de intercambio, o sea, cuando nosotros, por eso son tan importantes las matemáticas, o sea, hablando de los libros de texto y regresando otra vez, cuando tú expresas en términos de números las cosas,
tienes una mejor aproximación de lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, porque lo expresas mejor, hay un mejor lenguaje, las matemáticas son un mejor estándar, son más descriptivas, más precisas. No quiere decir que te resuelvan todos los problemas. Es una larga explicación que he tocado en otros videos, pero hablando en términos muy simples, es la mejor manera de explicar tu entorno. No es lo mismo decir hay muchas manzanas sobre el escritorio que decir hay 50 manzanas sobre el escritorio. Te da una mejor perspectiva de la realidad, hablando solamente cuantitativamente. Vamos a hablar de que seas más específico en decir, usar la biología para decir este es un tipo de manzana así, o de decir estas manzanas ya están podridas. Cada vez entre más nutrido sea tu lenguaje, más descriptivo vas a poder ser. Y ahora vamos a criticar. Voy a criticar ahora la parte de los libros de texto desde el punto de vista de la lengua. En el tema de la lengua, o sea, por ejemplo, muchos pueden ser muy puristas de que no, después de los 3 puntos va una mayúscula, después de esto. Muchas reglas que son bastante pendejitas en términos de productividad, que son, digamos, triviales, no te cambian el significado, o sea, muchas son de estilo incluso. De hecho, las palabras son por convención. O sea, por ejemplo, si la población en general lo empieza a usar demasiado, la Real Academia de la Lengua lo cambia. O sea, de ahora lo está usando así la gente, pues ahora significa eso. ¿Entienden a lo que voy? O sea, el lenguaje no es una herramienta rigurosa, es una herramienta de uso, es convencional. Entonces, esa falta de rigor hace que un texto de hace 100 años no sea tan entendible ahorita, porque cambia la manera de expresar, cambia la manera de describir. Antes decían, bueno, en las mayúsculas no se usan acentos, ahora ya se usan acentos. Y se necesitan los acentos porque las palabras cambian sin acento y con acento. O sea, pero entonces, ¿para qué escriben todo en mayúsculas? O sea, y cosas así. Y por ejemplo, pueden argumentar incluso por la estandarización. Por ejemplo, cuando tú metes los acentos en una interfaz que no tiene la codificación correcta para los acentos, va a ser su desmadre, ¿no? Lo que antes pasaba en los sistemas viejos. Ahorita ya todo el mundo está tomando ese tipo de cosas en cuenta, pero antes no. Entonces lo ideal era, bueno, no usar acentos, ¿no? Pero sí te cambia el significado. Hay cosas en donde sí cambia el significado, sí tienes que guardar rigor. Donde no cambia el significado, pues es trivial la regla. Entonces, los idiomas, por su historia, no son la mejor herramienta para transmitir la información. Las matemáticas son una mejor herramienta. ¿Cuál es la debilidad de las matemáticas? Porque esto no lo sabe la gente. O sea, la gente termina sus universidades y no lo sabe. O sea, las matemáticas no te arreglan todo porque tienen una falencia de facto. Hay algo que lo voy a plantear de la manera más sencilla posible, por eso yo lo vi en la introducción al pensamiento matemático, por si alguien quiere ahondar en estos temas. Pero vamos a una explicación muy sencilla y muy accesible. Tú no puedes explicar las matemáticas con matemáticas, en el sentido de, o sea, de la misma manera nosotros usamos, digamos, un sistema en las matemáticas. Bueno, no uno, son varios, sino usamos sistemas que son convencionales. Decimos, esto funciona muy bien, vamos a hacerlo de esta manera. Acá hay otro sistema, esto funciona de esta manera, muy bien, vamos a hacerlo de esta manera. Y hay veces que incluso en esos sistemas entre ellos chocan. Entonces, pero sirven para una cosa y otros sirven para otra. Entonces, esa es una falencia de las matemáticas. Lo mismo con la lógica. En la lógica yo les puse 60, bueno, más de 50, no me acuerdo si eran 60 exactamente, 60 lógicas diferentes. Que son diferentes formas de abordar un problema. Y tú lo puedes abordar así, o sea, tú puedes elegir según tu conveniencia, porque si tú te vas muy rígido a una sola lógica, el problema es que te estallan las cosas. Entonces, para una cosa usas un enfoque, para otra usas otro enfoque. Puedes usar dos lógicas diferentes, puedes alternarlas y combinarlas. Y luego también tenemos otra. ¿Saben por qué es tan valiosa la experiencia? Porque cuando ya sacas la física, la ciencia, toda tu formación rigurosa, que tiene las mejores descripciones del universo, más allá del lenguaje que tú utilizas, te enfrentas a problemas serios, ¿no? Porque dices, pero es que no funciona como en la teoría.
Entonces, ahí tienes que operar diferente, ¿verdad? Entonces, ya no funciona ni tu lógica, ni tus matemáticas, ni tu lenguaje. O sea, todo se hizo caca. Entonces tienes que cambiar el enfoque. Y por ejemplo, en el libro que hice de lógica, por eso hablé de heurísticas. Hay veces que cosas que parecen errores te resuelven problemas. Entonces, ese es un concepto que vale la pena estudiar. Y son cosas que evidentemente no traen los libros de texto. Y evidentemente no tienen un abordaje. O sea, simplemente es como que alguien escribió texto ahí y ya. O sea, tiene conceptos que suenan importantes, pero no dice cómo llegar a ellos, no los define rigurosamente, no tiene un lenguaje claro, no tiene algo escalable. Tú necesitas escalabilidad, porque sí, está padre decir, claro, usar una ecotecnia es bueno, pero puedes hacer un análisis más allá de eso. Puedes hacer una ecotecnia, puedes hacer un calentador solar, o sea, y eso se puede construir. Son cosas que se pueden adaptar. Y por supuesto, claro que no hay recursos, claro que México está muy mal económicamente, claro que no nos podemos dar el lujo de hacer experimentos, claro que no podemos hacernos el lujo de hacer una escuela con constructivismo. ¿Qué implica el constructivismo? Construir. O sea, para quitarle la abstracción a las cosas hay que construir. O sea, si quieres aprender arquitectura, vas a hacerlo haciendo una casa. Si tú solamente haces dibujos en Photoshop, o haces dibujos en AutoCAD, o haces dibujos en lo que sea, o en papel, el problema es que si tú no lo enfrentas a la realidad, se va a caer. E incluso, aunque tú tengas tu buena física, tu ingeniería civil, lo que tú quieras, si tú no lo expones a la realidad, se cae. O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que edificios hechos que fueron validados por expertos en geología, por ingenieros civiles, por arquitectos, por etcétera, etcétera, etcétera? Todo el mundo está de acuerdo en que es correcta la construcción y se cae. O sea, ¿por qué? Porque necesitas mucha experiencia y esa experiencia solamente se gana precisamente experimentando, y eso es muy costoso. Ese es el problema, ¿no? La educación no es fácil. O sea, ¿cómo vas a lograr el constructivismo? Solamente enfrentándote a los problemas. Y no hay dinero para enfrentarse a los problemas. Ya no hablemos de una buena educación teórica. No hay dinero para que hagas de manera constructiva. ¿Por qué? Porque muchas personas no les gusta la parte abstracta de imaginar. Y como les digo, obviamente tienes tus desventajas. Porque, por ejemplo, yo a mucha gente le vuelo la cabeza porque yo tengo experiencia experimental, porque me gusta enfrentarme a las cosas y me gusta construir las cosas, porque yo sé que hay cosas que no se explican así. O sea, y yo me doy cuenta de manera empírica y ya después lo puedo transformar a números. Y yo puedo dar soluciones analíticas con base en mi experiencia. Entonces, eso es una combinación de heurísticas, lógica, matemáticas, lenguaje. O sea, y todo esto son soluciones que aparentemente son muy sofisticadas, pero fueron obtenidas de una manera muy constructiva. ¿Por qué? Porque yo sé que te está fallando algo. Yo sé en qué casos no funciona lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho lo teórico. A mí me encantaría, yo sería el más feliz del mundo, que sin experiencia pudieras aprender las cosas. O sea, que con pura lógica pudieras construir todo un universo, todo lo que ves alrededor. La ingeniería, o sea, porque hay una discusión muy pendeja entre matemáticos, físicos, ingenieros, etcétera, de que los matemáticos somos mejores que los físicos mejores que los ingenieros, etcétera, etcétera. Tienes que hacer una combinación de todo, porque cuando tú ves que en la matemática se hacen pedazos las cosas, o sea, entonces, ¿de qué sirve? ¿Nada más estás haciéndote chaquetas mentales? O sea, tienes que compararlo con una realidad para que te sirvan de algo, porque si se hicieron caca, pues entonces ya no son tan divertidas de manera abstracta, ¿no? Porque ya se te hicieron caca, ya te hicieron una paradoja. Entonces, ¿qué caso tendría? ¿Sí me entienden? Eso hablando del top de abstracción que son las matemáticas. La física, lo mismo. La física tiene una ventaja, la física, o sea que es física. Entonces tiene un sustento físico. ¿Qué pasa cuando haces nada más física teórica y no te cuadran con las cosas que suceden físicamente? Pues obviamente tienes que recapitular, tienes que decir, a ver, estamos haciendo algo mal, nos falta algo. Y si no nos falta, tenemos que entender las cosas diferente. O sea, a lo mejor estás teniendo un enfoque completamente mal, ¿no? Por eso hay enfoques de la mecánica cuántica, de la relatividad, etcétera. Es una larga explicación que no voy a tomar ahorita porque estamos hablando de secundaria. Entonces, y aún así se puede entender porque por cultura popular todo el mundo ha escuchado el término mecánica cuántica, todo el mundo ha escuchado el término relatividad, o sea, mecánica clásica también, o sea, y incluso en la secundaria van a ver física, que creo que es hasta tercer grado.
Es una tragedia. No, esto ya tiene muchos años, yo me enteré hace poco, que ya no llevan los 3 años biología, física y química. O sea, tú tendrías que llevar los 3 años biología, física y química. Vamos a suponer que te las quisieran meter todas en ciencia y no tendría yo un problema porque yo hago eso. O sea, yo mezclo biología, física, química, matemáticas, lógica. O sea, yo mezclo todo, todo, hasta arquitectura, todo lo mezclo, todo. Eso es un buen enfoque porque vas construyendo, vas haciendo cosas muy sofisticadas. O sea, la razón por la que se hace es por didáctica. Te separan la física para que no tenga tanto ruido, porque cuando tú haces una construcción compleja, la física se vuelve muy compleja. Entre más variables y dimensiones agregues, más compleja se hace la física. Entonces, si de por sí los alumnos batallan con la física sencilla, imagínense cuando se la complican o lo mezclan, ¿no? Lo mismo la química, o sea, la química, si tú no la aíslas y la empiezas a meter, bueno, a partir de aquí ya está la biología, a partir de aquí la física. De hecho, hay una discusión filosófica de si la química tiene lugar y si no es reducible a la física, o sea, tan solo desde ahí, ¿no? Y podemos ver ahí un montón de comportamientos. Yo entré a la mecánica cuántica por la química, o sea, porque, bueno, no, esto es concerniente a la secundaria incluso, o sea, ni siquiera estamos hablando, yo no estoy hablando ni siquiera de otro nivel. Imagínense que todo lo que les estoy diciendo lo pueden entender desde la secundaria, o sea, si se enseñara bien. Pero aquí vamos a entrar en otro problema más. Los maestros con trabajo se entienden, si es que entienden los temas. Entonces, ¿cómo te van a contestar cuando tienes una duda? O sea, un maestro generalmente no sabe por qué el cielo es azul, y esa es una pregunta del kinder. Entonces, si no sabes algo, o sea, si no tienes el mínimo indispensable de, por lo menos de bagaje, ya no hablemos de fundamentos científicos, de bagaje, pues ¿cómo lo vas a explicar? O sea, que por eso los maestros nunca se quieren salir de, eso no es de tu grado. Güey, entonces nada es de tu grado, o sea, y los fundamentos, yo ya les dije, son muy complicados. Cuando tú, o sea, si tú quieres aprender los fundamentos de las matemáticas, no es lo que te enseñan en primaria o en kinder. Los fundamentos tienen dientes y son agresivos, o sea, son complejos. Y de hecho es muy difícil el armar la matemática como tal. No en el sentido de que se vaya armando con lo que conocemos, sino que cuando la haces muy grande empiezan a haber paradojas. Entonces, o sea, no es que te resuelva todo. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, regresando al tema. Esto no lo van a saber los maestros. Bueno, los matemáticos no lo sabemos. O sea, no sabemos si estamos usando las lógicas correctas, los sistemas axiomáticos correctos. Los físicos no saben si están, o sea, ni siquiera saben si hay leyes así de ese grado, no sabemos si hay leyes físicas. O sea, hay cosas tan simples. O sea, el agua se le descubrió apenas hace pocos años un comportamiento a temperatura casi ambiente que no se había descubierto. Y es el agua. O sea, eso es algo que te puede volar la cabeza. O sea, entre más sabes, más dudas tienes. Pero, por ejemplo, les digo, no nos podemos estacionar en simplemente hacer solamente introspecciones filosóficas y decir, pero es que no sabemos nada, entonces no hacemos nada. Pues no. Esto lo he hablado con alumnos de muchas carreras. Tenemos que tener el cinismo de actuar, de hacer cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que comer. Todo se reduce a fin de cuentas a que sí, pues estamos estudiando para que sea más sencillo comer, obtener comida y comérnosla, o sea, y que no nos haga daño en el camino, ¿no? Porque hasta eso tenemos que saber elegir qué comer, o sea, y eso se aprende con ciencia, se aprende con biología, con química, o sea, lo como con la fisiología, con la anatomía, o sea, y dónde, o sea, ¿en qué momento se aprende? O sea, ¿en qué momento lo aprenden? ¿Lo aprenden? O sea, hay veces que sí, o sea, la gente no tiene ni idea de nada. O sea, y digo, entonces, si no tiene idea de nada, entonces ¿a qué fue a la escuela? O sea, y yo no soy una máquina. O sea, quiero dejarles bien claro que yo no tengo memoria fotográfica. Hay muchas cosas que se me olvidan, que no sé, y que a lo mejor debería saber porque son muy básicas. Pero hay unas exageraciones que dices, si no sabes nada de nada, y no estás dispuesto a aprender nada de nada, y no te importa saber nada de nada, ¿para qué pierdes tu tiempo en la escuela? Entonces dices, hasta estos libros les quedarían sobrados, ¿sí me entienden? O sea, sería dinero tirado a la basura. Pero, o sea, a eso nos vamos a resumir. O sea, vamos a en vez de evolucionar, vamos a ir hacia atrás. O sea, vamos a tener menos exigencia con nosotros. Yo he hablado con personas, tengo muchos amigos que me superan bastante en edad.
Y por ejemplo, muchos de ellos me han contado, por ejemplo, que veían cálculo desde la secundaria. No tienen nada de extraordinario. O sea, no les vas a volar la cabeza. O sea, simplemente si tuvieras un buen enfoque para enseñarlo, lo puedes enseñar en el kinder. Yo lo he hecho, por eso lo digo. Entonces, pero si no hay una continuidad, pues lo van a olvidar también. El cerebro tiene algo de úsalo, use it or lose it. O sea, de úsalo o piérdelo. Entonces, aunque yo le enseñe eso a un niño de kinder, lo va a olvidar porque no hay continuidad. No hay nadie que, no hay forma en que su entorno lo pueda internalizar, como para que lo conserve y lo siga construyendo, porque para su entorno es un extraterrestre. O sea, si un niño habla de cálculo en el kinder, o sea, todo el mundo va a entrar en pánico. Entonces, es un extraño, es un extraterrestre. Y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiamos ya. O sea, porque los autodidactas somos así. No soy el único, hay muchos autodidactas. Entonces, ¿cómo? O sea, y ni siquiera estoy hablando de que hagan la escuela para nosotros. Los que somos autodidactas, de cierta manera, estamos del otro lado. Con una mala educación, la ventaja que tenemos es que no tenemos que perder el tiempo en la escuela aprendiendo estupideces. O sea, que si ese adoctrinamiento no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Es vil propaganda. Los de Estados Unidos, los de todos los países desarrollados, los de todos los países latinoamericanos, es pura propaganda. Entonces, aprenderte datos que son pura propaganda solamente te quita tiempo. Hablando de que tú tengas una verdadera curiosidad por aprender. Ya si hablamos de hablar de aprender un oficio, que algo que te genera un trabajo, peor aún. O sea, y no pueden decir de que, ay, no, es que no es una introspección. La escuela no solamente es para obtener un trabajo. A ver, de hecho, yo les estoy hablando de filosofía. O sea, les estoy hablando de conocimientos matemáticos que muchos terminan sus universidades y no los conocen. O sea, no implica que vas a ser menos reflexivo, al contrario. O sea, pero ¿cómo vas a enseñar a dudar si confiar es más sencillo? O sea, cuando tú dudas, se convierte todo en algo muy complejo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes que buscar diferentes alternativas. No es lo mismo decir, sigo una receta de cocina que, voy a inventar completamente una receta de cocina. ¿Cuál es la amenaza? O sea, porque dices, pues, obviamente, todo el mundo le gustaría conocer nuevos sabores, etcétera. La gente está muy dada a eso, ¿no? A explorar. Aunque les gusten sus zonas de confort, pero bueno, vamos a eso. Obviamente cuesta dinero, o sea, porque fallar en una receta implica que a lo mejor algo hasta que ni es comestible. Entonces desperdicias mucho dinero cuando intentas cosas nuevas, por supuesto. Tiene un costo, y es un costo que a lo mejor no podemos asumir. ¿Por qué? Porque estamos en un país tercermundista, ¿no? Donde tienes que cuidar mucho los recursos. Entonces, ¿se puede? Pues no se puede, no es sencillo, ¿no? Explorar es muy complejo en ese sentido. Entonces, pues es una desventaja. Pero nos vamos a parar ahí, pues no. Y bueno, ahorita abarqué muchas amenazas. O sea, y esto no solo viene desde el libro de secundaria, los libros de secundaria que estoy analizando ahorita, sino desde el principio. O sea, de que no se forma un pensamiento crítico. Pero ¿cómo vas a formar o sea, ahora voy a criticarme a mí, todos van a salir raspados en esto, no se preocupen, ¿eh? O sea, tengan paciencia. Ahora me voy a poner yo en el lado de los maestros. Sin obediencia, ¿cómo controlarías a 50 personas, a 50 pensadores independientes? Que diga alguien, es que no me quiero sentar, maestra. O sea, yo no quiero hacerlo así. Yo me quiero ir al patio. No, pues yo quiero ir a jugar. No, o sea, algo parecido a los de Montessori, ¿no? Y resulta que todo el mundo termina por nada más ser pendejo, ¿no? Cada quien a su ritmo, sí. O sea, porque finalmente, ¿cuál es el problema de ir y no ir al ritmo, no? O sea, los que vamos muy rápido no hay lugar para nosotros. O sea, porque no hay nadie con capacidad de enseñarnos. Entonces tenemos que aprender solos. Ni modo, ¿no? Los que van muy lentos también están en un problema. Porque no hay quien les tenga la paciencia de enseñarles. Nada más, sí, ya pasa, ya, adiós. Se tienen que dirigir al grueso de la población. A los que más o menos se pueden comportar y sentarse y les puedas tú enseñar algo, ¿no? Entonces sí entiendo esa posición de los maestros. Pero por ejemplo, vamos a la otra crítica, ¿no?
Si de todos modos nada más saben las operaciones básicas en el mejor de los resultados y escriben con las nalgas, entonces, ¿qué caso tiene? Pues mejor ya déjalos ir a su paso, ¿no? Pero que tuvieran una formación más sólida en ciertos fundamentos para que, vamos a suponer que no quieren aprender demasiado, pero que aprendan bien lo que aprenden, ¿no? O sea, no que medio lo sepan, sino que lo aprendan bien. O sea, que si nada más quieren multiplicar, bueno, pero haz bien multiplicaciones. Nada más quieres dividir, bueno, entonces, pero haz bien las divisiones. Porque hay gente que no sabe dividir. Entonces, vamos a suponer que ni siquiera quieres dividir. Entonces, bueno, por lo menos aprende bien a multiplicar. O sea, ¿y dónde viene el perjuicio, no? Por eso los créditos, el tuerto es rey, o sea, por eso o sea, la gente piensa que tiene dinero gratis cuando les meten una mega acogida las instituciones financieras, ¿no? Cuando les venden un seguro que solamente cubre cosas que no pasan y que les cobran mucho dinero, o sea, que las aseguradoras tienen sus esquemas para no pagar, o sea, porque su negocio es no pagar, o sea, si no todas quebrarían, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, o sea, a eso se van a exponer. Luego tenemos otro tema, ¿no? O sea, ha sido catastrófico lo que ha pasado en los últimos años. Obviamente generó brechas dificilísimas de compensar. Venimos de unos confinamientos arbitrarios donde, pues sí, hubo una deserción escolar inmensa, ¿no? La gente que no tiene dinero pues está jodida con este plan educativo porque dices, bueno, si tienes recursos pues tú aprendes por tu lado, ¿no? Porque por lo menos a lo mejor tienes un celular, te metes al internet y buscas cosas, ¿no? Vamos a suponer que tienes esa alternativa. Pero la realidad de muchos niños es que no tienen esos recursos. Entonces, ¿cómo les haces llegar las cosas? Incluso, por ejemplo, que digas, bueno, o sea, vamos a suponer que yo hago cursos, te los regalo y los toman para poder sustituir todo lo que van a perder. No, y es que no es que los libros de antes estuvieran mejor, o sea, están de la mierda, pero estos están todavía más de la mierda. O sea, se tiene que solucionar el problema. O sea, porque no, obviamente, les digo, desde la primera no hay pensamiento crítico, no hay forma, o sea, y no es algo fácil de solucionar porque, como les digo, o sea, una maestra con 50 alumnos, ¿cómo, o sea, qué va a hacer, no? O sea, ¿cómo va a involucrar? O sea, ¿cómo va? Hay veces que la maestra no entiende ni el tema. O sea, yo tuve maestros de inglés que no sabían inglés. O sea, o sea, hay tantas deficiencias que dices, o sea, no es un problema nada sencillo de abordar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ponerles videos? Que se duerman, que tengan, o sea, ¿cómo? Aunque tú les pongas los videos, ¿cómo los vas a interesar? O sea, si yo tengo videos donde hablo cosas que son muy reveladoras, que son muy valiosas, y tienen muy poco consumo. O sea, obviamente yo le tendría que hacer publicidad, pero ¿por qué le voy a hacer publicidad? Si esto, o sea, también tenemos que hablar de temas de rentabilidad, ¿no? O sea, porque lo mío no es propaganda, lo mío es nada más es amor al conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué yo invertiría dinero en que llegue a todas las personas y que aparte a esas personas no les importe? Porque ni siquiera les importa saber más allá de las operaciones básicas. Sí es frustrante, pero bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro justo medio? ¿Qué pacto podríamos hacer ustedes y yo para decir, a ver, yo quiero aprender contigo? O sea, pero ¿cómo vamos a llegar? O sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, si vas a terminar usando las frases de, ay, eso, yo nunca usé el binomio cuadrado perfecto, o cosas, ese tipo de tonterías. Este, si tú tienes ese tipo de mentalidad de, eso yo nunca lo voy a usar, no aprendas, no pierdas tu tiempo en la secundaria, ya hablando ni de secundaria, a lo mejor la primaria sí te valió, o sea, sí te sirvió de algo, pero la secundaria ya está de más, o sea, te van a enseñar álgebra y no la vas a usar, o sea, porque no tienes esa intención de hacerlo. ¿Por qué? A lo mejor entre propaganda, a lo mejor entre una cultura tóxica. Yo estoy en contra de la cultura, yo les dije, aquí hay otro tema de los ¿cómo se llama? De los libros, ¿no? Que mucha cultura y que los saberes, que bueno, lo de los saberes ya empezamos por lo de no sabemos nada, ¿no? Entonces, eso es, bueno, no voy a entrar en ese tema porque sí es algo muy complejo en temas filosóficos, ¿no? O sea, el de no sabemos nada. Bueno, de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero no vamos a entrar por ahí. Vamos a hablar de que, o sea, es tan complejo, o sea, ¿cómo vamos? O sea, todo el mundo quiere dinero, pero lo quiere fácil. Y tomen en cuenta que todas las sofisticaciones que tenemos
son un sustituto de cazar, o sea, de poner nuestra vida en peligro para comer. O sea, ya pasamos de esa etapa, ya poca gente pone en peligro su vida para comer. Bueno, no sé si tan poca gente, porque pues básicamente vivimos en una sociedad que parece civilizada, pero no lo es tanto. Entonces, y no está mal, o sea, porque por ejemplo, no es que, bueno, no es que no está mal, o sea, sí está mal porque deberíamos de ser un poco más equitativos, pero en el sentido de que, o sea, es muy sofisticado que ya no casemos, o sea, es algo muy moderno, o sea, es casi nada de la humanidad, de toda la existencia de la humanidad, que no estamos cazando, que no estamos exponiendo nuestra vida para hacerlo. Entonces, sí requerimos, o sea, sí necesitamos esfuerzo, o sea, el problema es que todo mundo, o sea, es hasta surrealista que esto obviamente es propaganda, obviamente, para, o sea, para hacer a la gente más tonta, pero por ejemplo, que se pueda viralizar que una persona actúe como un bot en TikTok, o sea, eso es surrealista. Es como estos libros de texto, o sea, bueno, es surrealista, o sea, no tengo otra palabra para decirlo. O sea, ¿por qué el contenido basura? O sea, y sí, obviamente, todo mundo lo hemos consumido. O sea, bueno, a lo mejor yo no tanto, pero también o sea, a veces me gusta saber qué es lo que consume la gente, porque obviamente yo también me dedico, o sea, yo también soy empresario, les digo, todos tenemos crítica, y me gusta saber lo que sabe la gente, lo que quiere la gente, lo que consume la gente. Pero ya llega un momento en el que digo, es que soy caca. O sea, ¿en serio estoy dispuesto a caer tan bajo para vender? Entonces digo no. O sea, hay cosas a las que ya no le entro tan fácil. O sea, porque es tratar con caca, es hacer figuritas con caca. Entonces, o sea, todo mundo aspira a eso. O sea, solamente aspiran a la caca. O sea, y eso es algo que te deprime porque dices, bueno, entonces sí se merecen la educación que tienen, ¿no? Entonces, pero también es debido a la propaganda, o sea, no es gratis. O sea, por ejemplo, eso de que se puso de moda que la gente tonta fuera popular, o sea, eso es propaganda también. O sea, toda la forma de pensar que tienen, bueno, no sé si toda, pero mucho de la forma de pensar que tiene la gente, o sea, viene de ahí. Entonces es así como que, oh, qué difícil es lidiar con eso. Pero bueno, hay, me faltan dos temas. Bueno, había muchísimos temas, pero es un poco cansado hacer este tipo de videos, ¿no? Lo estoy haciendo sin cortes, pero bueno, o sea, es un poco cansado. Pero bueno, antes de que se me vayan las ideas, lo que pasa es que lo estoy improvisando porque pues, es que hay tantas cosas que si me pongo a hablar de todas, creo que hago un video de 10 horas, ¿no? Vamos a hablar de otro tema que es súper álgido, súper tóxico para la gente. En el caso de los idiomas, se están quejando de que de inclusivo, etcétera, ¿no? Les voy a decir algo muy sencillo. La gente a veces dice, bueno, a ver, ¿qué critico primero? ¿El idioma? Bueno, vamos a hablar del idioma inclusivo, ¿no? Aquí hay algo que se mezcla, que es, por ejemplo, el tema de, o es que dicen que hay para hombre, hay para mujer, y que no, que algo, término, o sea, que algo sin género, ¿no? Lo ideal es que el idioma no tuviera género, o sea, porque es algo muy complejo, o sea, les voy a decir cuál es el problema, ¿no? Dicen, algunos dicen, ya, o es hombre o es mujer. De entrada estás en un problema bastante serio. No nada más hay hombres y mujeres. Y van a decir, ay, claro que sí, nada más hay XX y XY. No, no es cierto. Hay más variaciones. Y eso es algo que casi nadie sabe. De hecho, yo lo acabo de escribir para una universidad. Es algo que sí lo saben los médicos, pero la gente normal no lo sabe. Y les voy a leer o sea, nada más una parte de lo que escribí, o sea, para que entiendan cómo no puedes nada más discretizar entre hombres y mujeres, o sea, de hacer la separación nada más de hombres y mujeres, porque van a decir, bueno, es que para temas médicos que o eres hombre o eres mujer, o sea, o menstruas o no menstruas, o cosas, o sea, de entrada de mujeres no menstruan, o sea, por X o Y razón, pero bueno, o sea, pero y por ejemplo, vamos a decir que no, es que la anatomía de una mujer, no, a ver, espérate tantito, les voy a contar sobre diferencias entre los cromosomas. Por ejemplo, hay unos que se llaman síndromes, pero no quiero, o sea, ahorita vamos a ir por partes. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, es XXY o XXXY o otras variaciones, ¿no?
Dice, en esta condición una persona tiene cromosomas sexuales típicamente masculinos, XY, más uno o más cromosomas X adicionales. Las personas con ese síndrome pueden tener genitales masculinos, pero a menudo presentan características físicas más femeninas y pueden o no ser infértiles. Aquí hay o sea, no sé si lo entiendan, pero aquí en la parte genética sí tiene un sustento, o sea, que tengan cierto comportamiento. O sea, esto, bueno, dentro de la intersexualidad, porque dice, es que yo se lo acabo de explicar precisamente a un maestro. Y esto es ya derrumba el debate de que entre si son hombres, si son mujeres, o si se creen lo que creen. Okay. Ahorita vamos a entrar en otra discusión, pero bueno, en temas biológicos, bueno, de hecho hay más variaciones. Por ejemplo, el síndrome de Turner, donde nada más hay una X. O sea, por ejemplo, las personas con el síndrome de Turner suelen ser identificadas como mujeres, pero pueden tener genitales internos y externos atípicos y suelen ser infértiles. Entonces, entienden lo que está pasando ahí. O sea, no puedes discretizar solamente a hombres o a mujeres, porque incluso en la atención médica hay una variación. Entonces van a decir, bueno, pero entonces a ellos los tratamos, o sea, es que ese es el problema, dejen de segmentar. Para fines médicos tienen un objetivo. Si tú no eres médico, deja de meterte en los genitales de los demás. O sea, y por ejemplo, si estás en etapa de apareamiento, pues puedes decirlo abiertamente nada más con fines de apareamiento. De decir, soy X persona y me gustan las vaginas. Ya. O sea, pero no intentes meter a todos en las mismas cajitas. O sea, porque puedes tener este tipo de casos que están sustentados con la biología. No pueden decir, y es que es algo que van a curar los sacerdotes. O sea, eso es lo más estúpido que hay, porque les digo, esto tiene sustento biológico. Hay más variaciones. O sea, aquí tengo otras 20 variaciones. O sea, me puedo ir una por una, ustedes la pueden variar. De hecho, yo lo voy a publicar, entonces, en mi blog. O sea, no es una publicación científica porque esto ya existe. O sea, pero les voy a poner en mi blog detalladamente las diferentes variaciones que hay, para que entiendan que no nada más hay hombre y hay mujer. O sea, hay algo intermedio, por ejemplo. Y si lo discretizamos concretamente con los cromosomas, de decir como, es que no nada más hay XY, pues hay un montón de variaciones. Entonces nunca vas a acabar. O sea, ahí es donde pierde el caso lo de la segmentación. Para fines publicitarios, pues obviamente todo el mundo quiere venderte mierda, ¿no? Y es mejor discretizarte y meterte en un rol de género y decir, si tú eres de este equipo y vas a comprar rosa, tú eres de este equipo y vas a comprar azul. Pues por supuesto, ¿no? Es más rentable. De hecho, por ejemplo, también está algo que existe que se llama el impuesto rosa. A las mujeres les venden más caro. Y bueno, tiene un montón de trasfondo que no quiero meterme porque si no se va a hacer interminable este video. Pero bueno, aquí está justificado que sí, sería muy interesante que nosotros cambiáramos el lenguaje. Pero el lenguaje, o sea, y dicen, no, que la Real Academia de la Lengua, o sea, por favor, los lenguajes, ya lo expliqué, están escritos con las nalgas. Son muy repetitivos. O sea, el hecho de que sean tan repetitivos, o sea, por ejemplo, tú no tendrías que tener dos palabras que significan lo mismo, porque son redundantes. O sea, lo ideal sería que fuera un lenguaje de programación muy específico. O sea, si nosotros fuéramos muy específicos, tendríamos menos discusiones. O sea, en el sentido de que serías más específico al explicar qué es lo que quieres. O sea, cuando haces un if en programación es algo concreto, o eso no es algo. Y por ejemplo, tú puedes variar la lógica usando las diferentes lógicas de las que ya hablé, que dices, a lo mejor no nada más discretizo así o no, a lo mejor hago un espectro entre 0 y 1, a lo mejor hago un espectro entre diferentes frecuencias, a lo mejor hago un espectro entre sí, no e indeterminado, a lo mejor hago un espectro ¿entienden? O sea, para eso sirven las diferentes lógicas. Por eso no podemos reducir tan fácil nada más de matemáticas a una lógica, o las lógicas a una lógica. O sea, tenemos diferentes enfoques que incluso a un nivel riguroso chocan. Entonces, tengan cuidado con lo que dicen o con lo que quieren sostener este tipo de cosas, porque les digo, el problema no es cómo habla la gente que dicen que lees, o sea,
no tiene nada de malo. Sí está mal que tenga un género el lenguaje. O sea, les digo, tiene que ser más neutro para poder tener este tipo de discretización. Si tú quieres ser muy bueno discretizando, entonces tendrás que decir, ah, sí, mira, esta persona tiene X, tiene estas formas de esta forma sus cromosomas, o sea, y les digo, esto ya se vuelve inútil. Y por ejemplo, hay muchísimas variaciones en lo que es el LGBTIQ, etcétera, 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 etcétera. Hay cosas que ya son preferencias, o sea, y eso tampoco te debería de importar. O sea, si a alguien le gusta meterse lo que sea por donde sea, ese es problema de él. Y si lo quiere hacer público para que entre ellos digan, a mí me gusta meter X o Y cosa en tal cual lugar, digan, ah, a mí me gusta que me metan esta X o Y cosa en tal o cual lugar. Eso ya no es pedo tuyo. O sea, no tendría por qué estar en un estudio demográfico para que te segmenten, no tendrás que ser discriminado por eso, etcétera. Eso es algo que no te importa. Entonces, y se tiene que respetar. ¿Eso está bien dentro de los libros? Sí. ¿No se aborda desde el punto de vista biológico? Pues no. O sea, se desperdicia esa oportunidad de explicar, esto tiene sustento científico. Entonces, ¿está mal? Pues por supuesto que sí. Por eso hay mucha gente que no sabe este tipo de cosas y no tiene mala intención. Son ignorantes sin tener mala intención. Pero si lo supieran, dejarían de decir cosas estúpidas, ¿no? Entonces, porque sabrían que hay variaciones y sabrían la base científica de por qué hay variaciones. Y como les comento, por eso ahorita estoy criticando tanto a los libros, tanto al lenguaje, porque hay un libro que habla específicamente del lenguaje. Y sí, hablan, como les comenté ya, del náhuatl, o sea, son lenguajes muy limitados que no te van a alcanzar. O sea, si tú, vamos a suponer que o sea, que tú no solo conservaras el náhuatl, sino que lo expandieras. El náhuatl no tiene suficiente riqueza para poder describir lo que es la vida cotidiana actual. Entonces, vas a terminar hablando en inglés. Y eso, o sea, eso es complicado, ¿no? O sea, y estar cambiando todos los anglicismos de la cantidad de lenguaje que tenemos actualmente en el inglés para cosas técnicas al español, nunca acabas. O sea, por ejemplo, yo alguna vez lo dije, o sea, porque mucha gente dice, ay, sí, yo hablo inglés. O sea, no hablamos ni español. O sea, no conoces todo el español, menos el inglés. O sea, si hablando que hables español, por ejemplo. Lo mismo con los ingleses. Los mismos ingleses no saben todas las palabras en inglés. O sea, y los estadounidenses. O sea, todos los hablan inglés en pocas palabras. Entonces, o sea, supérenlo. Pero bueno, la mejor manera es hablarlo como ya lo comenté. O sea, una combinación de lógica, matemáticas, hablar con un rigor casi sistemático y algorítmico. O sea, eso, y las máquinas ya nos están entendiendo mejor que nosotros entre humanos. O sea, si supieran tantas cosas. No vamos a poder competir con las máquinas. ¿A qué quieren aspirar ahora? O sea, hay muchas cosas. O sea, como les comenté al principio de lo de Chomsky, ¿no? Que dice, ay, sí, que la inteligencia artificial no es esto. O sea, no va, ahorita no tiene ese matiz fino que todos quisieran de las grandes obras, como decía una parte de la de Yo Robot, que decía, ¿acaso tú puedes escribir como X premio Nobel o un poema como X premio? No me acuerdo qué decía exactamente Will Smith, y el robot le dice, ¿y tú sí? Les digo, se puede sustituir con muy poco a los humanos. Entonces, si tú te conformas nada más con las operaciones básicas, pues eres facilísimo de sustituir. Como ya les comenté, hay oficios que son muy caros de sustituir, como ser un plomero, ¿no? O ser un albañil, incluso. Pero la construcción no es difícil de sustituir. Y de hecho, por ejemplo, una instalación hidráulica no es difícil de automatizar. Y sin embargo, el mantenimiento sí es difícil de automatizar. Lo puedes hacer muy sencillo, pero sí es difícil por lo que ya les comenté. Cuando tú pones un robot a hacer las cosas, tiene desgaste. Entonces, ese desgaste cuesta. Entonces, no es tan barato que el mantenimiento sea automatizado. Pero sí se pueden automatizar demasiadas cosas al grado de que muchos empleos van a peligrar. Entonces, ¿cómo van a lidiar con esto? Y aquí sí vamos a darle un punto de como comunidad. Sí tienes que pensar como comunidad. Si vamos a...
me puedo pasar horas y horas y horas hablando de críticas. Puedo seguir criticando todos y cada uno de los... O sea, ni siquiera he entrado a detalle. O sea, yo ya los tengo, conseguí un programa de secundaria de cómo lo van a abordar los maestros y puedo criticar cosa por cosa. Y leí de estos 3 libros, no conseguí el de matemáticas. Bueno, de hecho no hice un esfuerzo por conseguir el de matemáticas, pero creo que a lo mejor sí pude haberlo conseguido. Este... pero me puedo ir criticando, pero a ver, voy a parar de criticar y aunque yo no tenga y nadie la va a tener la razón absoluta, hay cosas que yo considero que sí son valiosas, que tenemos que rescatar. Y es que nosotros como comunidad tendríamos que ser nuestro objetivo abaratar los costos de la cadena de suministro y de los bienes básicos más importantes para la nutrición al mínimo, bajar la vivienda al mínimo, o sea, que las cosas que son indispensables para sobrevivir se adquieran de una manera muy sencilla. Eso sería lo más humano. Sin embargo, también nos trae otro problema. Si hay condiciones muy óptimas para obtener los insumos necesarios básicos, el problema es que la población se va a disparar como se ha venido disparando, ¿no? Y eso nos va a generar un problema porque vivimos en un planeta finito. O sea, no puedes llenar de gente nada más porque dicen, ay, pero es que hay muchísimo espacio en la Tierra. O sea, si juntáramos a toda la Tierra caben Los Ángeles o algo así, no me acuerdo. Del tamaño que quieran, o sea, cabe en un pedacito toda la población mundial. Pero no se trata nada más del área que abarcas, es el área que devastas. O sea, y la cantidad de agua que utilizas y hay formas, o sea, porque así como sacamos del petróleo del subsuelo, pues vamos a terminar sacando agua del mar, ¿no? O sea, esto, o sea, va a pasar, o sea, pero nos la van a vender bien caro y nada más. ¿Y por qué? Porque todo se tiene que vender. Se tiene que vender el agua, van a contaminar el aire para vendernos el aire, o sea, eso es un comportamiento depredador y nos tenemos que cuidar de los comportamientos depredadores. No es nada más de decir, ay, es que es neoliberalismo, es que eso nos lo pueden hacer desde el comunismo. O sea, dices, no podrían, porque todos vamos a hacer esto y esto y esto. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, por ejemplo, enmascaran las cosas. O sea, porque dicen, ay, sí, van a dejar que se implemente. O sea, son gente plantada que implementa mal el comunismo, ¿no? O sea, porque necesita fracasar para que digan, no, pues no es que sea un capitalismo. Un comportamiento depredador es el que va a hacer la mejor solución. No es la mejor solución, o sea, pero tenemos que controlarnos también, o sea, les digo, no hay que llegar a esos extremos en el sentido de que sí, podemos bajar los satisfactores a niveles muy bajos, o sea, por ejemplo, hacer vivienda súper barata, súper barata, comida súper barata y sí nutritiva, pero después no tienen con qué explotar a la gente, porque si no la tienen toda su vida endeudada, ¿cómo la van a controlar? O sea, nadie va a dejar tan fácil el ¿cómo se llama? El poder. Pero nos enfrentamos también a otros problemas como la inteligencia artificial, o sea, y ahora ¿qué va a pasar? No es un problema sencillo, o sea, vamos, les voy a decir que es una cadena larga, o sea, todo esto está relacionado con los libros de secundaria, sí, porque curiosamente se está perdiendo también la oportunidad de los oficios. O sea, es que por ejemplo la electrónica es muy útil todavía, o sea, hablando de los talleres, ¿no? Ese tipo de oficios, o sea, si enseñaran, o sea, fontanería, si enseñaran carpintería, o sea, eso sí es útil, estructuras metálicas, o sea, ese tipo de oficios todavía son muy útiles y sí serían deseables por lo menos para la supervivencia. Vamos a suponer que ya ni siquiera para el empleo, vamos a suponer que ya no se usa porque sí se automatizó. Vamos a suponerlo, que se hacen metodologías para que las cosas sean suficientemente sencillas para poderse automatizar, porque no nada más se trata de hacer las cosas muy complicadas y ahora vamos a resolverlo, no. Hay veces que la solución es super simplificarlo para que la automatización sea muy sencilla. Entonces, bueno, es una muy larga historia que tendré que explicar en varios y vueltas, pero se está perdiendo la oportunidad de que se puedan seguir utilizando esos oficios que sí son útiles y que se aprenda de manera constructiva, porque en dichos oficios se pueden incorporar más matemáticas,
se pueden incorporar la ciencia como tal. O sea, cuando tú cortas, cuando tú usas ciertos químicos, cuando tú usas, o sea, hablando de los talleres, tú estás aplicando la ciencia. Si tú la sabes introducir, puedes enseñar muy bien ciencia y de una manera constructiva y de una manera que no van a olvidar. De nada sirve que te aprendas de memoria la tabla periódica si no entiendes lo que estás haciendo. Cada uno de los elementos tienen mucha información importante que te pueden ayudar en muchísimas cosas. Pero si tú no lo aplicas, si tú no lo entrelazas con tu vida diaria y con tu entorno, etcétera, no sirve de nada que te sepas de memoria la tabla periódica. Hidrógeno, litio, sodio de potasio, rubio, yo me la sé de memoria. Pero bueno, yo lo exploto a más no poder. O sea, son cosas muy útiles. Y en serio, desde ahí se podría cultivar. O sea, no toda la educación es mala. O sea, son cosas que te sirven para ti mismo. E incluso, por ejemplo, por el amor a aprender. Porque no nada más es de que, o sea, lo quiero aplicar, ¿no? También para generar más conocimiento. Muchas cosas que al principio eran completamente abstractas, ahorita son súper indispensables, como el álgebra lineal. El álgebra lineal dijeron, esto no tiene aplicación. Y ahora resulta que es de lo más usado en la ingeniería. O sea, ahí hay un ejemplo de algo que se hizo completamente abstracto de todo y que se trajo a la ingeniería, ¿no? Entonces, hay muchas formas en que se puede enriquecer y que se puede aprender. Y por ejemplo, como regresamos al punto, ¿no? ¿Cómo los podría yo convencer de aprender? O sea, ¿cómo podría convencerlos de trabajar en comunidad? E incluso, por ejemplo, de no perder su individualidad. O sea, de decir... O sea, porque aquí hay algo muy mañoso. O sea, porque pueden usar la comunidad para manipular a la comunidad. Porque, por ejemplo, cuando se trata más de... Es más fácil manipular una manada que manipular a personas individuales. O sea, es muy complejo que personas que tengan pensamiento crítico las manipules a todas. O sea, es más fácil que a un rebaño le digas, vamos todos a hacer esto por el mejor interés de la comunidad, cuando ni siquiera es por el mejor interés. Simplemente es todos se unen como comunidad y ya, ¿no? Pero también hay un contraejemplo. El conocimiento... Cuando hay una... se me olvidó la... Inteligencia colectiva. Cuando hay inteligencia colectiva, se pueden obtener resultados muy buenos. Por ejemplo, hay un experimento donde pusieron un montón de canicas en una pecera. Bueno, hay diferentes versiones de este experimento, pero a grandes rasgos es esto, ¿no? Le preguntan a 100 personas cuántas canicas hay, sacan el promedio y se acerca muchísimo o casi exacto al número de canicas que hay en la pecera, ¿no? Entonces, sí hay forma en que la inteligencia colectiva se puede explotar, pero hay que tener pensamiento crítico y eso no se enseña en esos libros. Pero tampoco se enseña cómo hacer una comunidad. Pero tampoco o sea, ¿sí me entienden? Entonces se desperdicia también esa parte. Y no es que se desperdicie, está mal hecho a propósito. La educación está mal hecha a propósito, porque se requiere que la gente sea obediente y que sea el rebaño. Entonces, pues bueno, algunos nos supimos salir del sistema. Y por ejemplo, yo actualmente estudio por gusto, porque me gusta aprender cosas, pero no me dejo embeber en cosas que son tóxicas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la obediencia, lo de la manera tan rígida de tratar las cosas, de desconectada de ver las cosas. Yo todo lo mezclo, o sea, porque para mí es muy natural el conocimiento, pero yo ya pasé por muchísimas cosas y aprendí casi todo de manera autodidacta. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Ser todos autodidactas? O sea, bueno, y aquí hay una complejidad. A muy poca gente le hace gracia tener que aprender las cosas solo. Prefieren que se las enseñen. Y de hecho, por ejemplo, es una combinación. O sea, porque, por ejemplo, nosotros como autodidactas, pues básicamente, si tú lees un libro, te lo están enseñando. El autor te lo está enseñando. No es el libro. El libro no salió de la nada. ¿Sí me entienden? Es un autor que te lo está enseñando a través de su libro. Y lo mismo con los incluso hasta los youtubers, ¿no? O sea, no todo es basura en YouTube. Vamos a suponer que se encuentran ustedes un tutorial y dicen, lo voy a hacer como en el video. Eso es ser autodidacta, solamente es otro formato. O sea, tú dices, voy a tomar la decisión de que me lo enseñan, ¿no? Y también es un decir, o sea, porque autodidacta, pues te lo está enseñando el pinche youtuber, ¿no? O sea,
Eso es a lo que voy. O sea, realmente no, o sea, eres y no eres autodidacta, ¿no? O sea, pero por ejemplo, también hay gente que dice, no, yo no quiero aprender más allá de lo que me enseñan en la escuela. O sea, eso no es que seas autodidacta, sino que seas apático. Entonces, o sea, hay que cuidar, pero aquí sí viene la frase que siempre se me olvida aquí en la no recuerdo si Newton Sagan o quien sea, da igual, no es relevante. Pero eso de estamos en hombros de gigantes, o sea, nos basamos en la información que hicieron muchos otros. O sea, por ejemplo, de nuevo, cuando tú lees un libro te lo está enseñando ese autor y a su vez ese autor aprendió de muchos autores. A eso se refiere, estamos en hombros de gigantes. Entonces, pues sí, estamos aprendiendo de todos. Sí, ya estamos en comunidad y no nos podemos salir de la comunidad. No es cierto que estamos independientes. O sea, porque tan solo para tener mi computadora, para poder hacer este podcast, dependí de muchas personas que hicieron esa tecnología y que se junta todo para poder hacer este podcast, ¿no? No importa qué tan minimalista sea, dependo demasiado de la comunidad. No es que estés despegado de la comunidad, no es que puedas ser individualista. Tampoco es, o sea, por ejemplo, tampoco implica, porque yo soy antisocial, literalmente antisocial, que me guste trabajar en comunidad. Sin embargo, si no te adaptas a la comunidad, no comes. Entonces, sí tenemos que interactuar y tenemos que buscar la mejor manera de interactuar para hacer una convivencia más sana. Como siempre les digo, independientemente de qué tan antisocial seas, no puedes cagar donde comes. O sea, porque automáticamente te disparas en los pies. O sea, estoy haciendo dos analogías. Dos de paso, ¿no? Entonces, o sea, tengan cuidado con esa parte. Y lo hace con estos libros, ¿no? ¿Se pierde la oportunidad? Por supuesto que sí. ¿Los maestros saben qué hacer con estos libros? No. O sea, si no saben qué hacer con los pasados, menos con estos. Y obviamente, si ahí enseñan náhuatl, ningún maestro sabe náhuatl. Bueno, algunos sí, no lo sé. O sea, pero, ¿sí me entienden? O sea, ni siquiera están preparados para lo que intentan medio embarrar ahí. Y que lo vamos a aprender así nada más del libro. ¿Y para qué? O sea, de nuevo, regresamos. O sea, no pretendan que la cultura sea una artesanía. Y de hecho la cultura segrega. O sea, de nuevo, o sea, dicen, ay, sí, comunitario, pero ¿hasta dónde comunitario? O sea, ¿a poco los mexicanos no tienen política de migración? O sea, permiten que todos los latinoamericanos entren a México, porque ahorita ya está de moda que todo el mundo se quiere venir a México. ¿Lo están permitiendo? Pues todos somos humanos. ¿Por qué le tendrías que poner el freno a un latinoamericano para que venga a México? Todos tendrán que poder entrar. Todos tendremos que poder transitar entre países. Ay, no, pero si eres feo no puedes entrar a otro país. Ay, no, si no eres rico no puedes entrar a otro país. Ay, no, si no me caes bien no puedes entrar a otro país. No sé, no debería de estar hablando de esto, pero por ejemplo, si ustedes leen lo que dice tal cual en migración de Estados Unidos, si el de migración dice tal cual no entras, por la razón que sea, tú no puedes debatir y te pueden quitar tu visa. Así de sencillo. No necesita justificación. No importa si te discriminaron y no importa si es por racismo. No, el de migración no requiere una justificación para quitarte tu visa. Lo puede hacer arbitrariamente y es legal. Entonces, ¿entienden hacia dónde vamos? Y eso es algo lógico. O sea, no deberíamos de segregar en nacionalismos. Y hacia dónde vamos. O sea, o sea, estos contenidos van hacia allá, por supuesto, pero no nada más estos. Ya les dije, la historia entera. O sea, todo lo que se ve en historia en cualquier parte del mundo es pura ideología. O sea, nadie se salva de esto. Y luego, por ejemplo, ética. ¿Quién trata la ética? O sea, por favor, ¿saben algo de ética? O sea, ni siquiera tiene un enfoque riguroso. O sea, y ni siquiera, o sea, si hablamos de dilemas éticos, de moral, de la filosofía como tal, es un desastre. O sea, hacer análisis es bastante complejo. ¿Cómo se atreven a querer enseñar ética? ¿No? O sea, y podríamos reducirlo a algo muy sencillo de, pues no te chingues a los demás, por lo menos de manera consciente, porque de manera inconsciente todo el tiempo te chingas a los demás. Esto es de suma cero. Automáticamente para que tú comas un montón de animales y un montón de plantas se murieron. Y dicen, ay, no, es que soy vegano. No, todos, o sea, yo soy vegetariano estricto, porque a mí no me importan los animales. No, sí me importan desde el punto de vista sistémico. Yo no les tengo empatía a los animales, que es diferente. Pero bueno, cuando tú cosechas tu comida, estás matando muchos insectos, a tu biodiversidad, etcétera. Cuando somos muchos humanos, estamos depredando el entorno. O sea, nadie se salva de esto. ¿Desde dónde quieres abordar la ética? ¿Desde dónde quieres abordar la moral?
O sea, ten mucho cuidado con las palabras que utilices. Y no lo quiero relativizar porque nos podemos ir a la N. O sea, podemos hacer que las cosas más impensables se vuelvan aceptables con un buen discurso. Y no se trata de dar buenos discursos. Se trata de intentar hacer lo mejor posible con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos suficientemente pendejos para no poder hablar de saberes. Desde ahí el título del libro está mal. No hay saberes. O sea, ni siquiera sabemos lo que son los fundamentos. Ni siquiera nos hemos puesto bien de acuerdo de cuáles lógicas usar. Tenemos convenciones, por supuesto, pero se hacen caca. Ya les dije, hay paradojas incluso en las matemáticas. Ya no les digo en otras disciplinas. En otras disciplinas es hasta de risa lo que hacen. Lo del lenguaje, lo de los estándares. Los estándares yo los uso mucho y son muy útiles porque nos ayudan a entendernos entre nosotros. Pero incluso ahí hay muchas arbitrariedades. O sea, entonces son cosas muy frágiles. No podemos hablar de saberes o de cosas, de verdades incluso. O sea, es muy, muy delicado hablar de verdad. O sea, desde un punto de vista de lógica, de matemáticas, de filosofía, de la ingeniería. O sea, lo que es verdad es muy difícil y es muy arbitrario. Entonces, es muy difícil criticar estos libros cuando ni siquiera tienes la formación para criticarlos. Muchos los critican sin siquiera saber más allá de las operaciones básicas. Y ahí viene mi crítica más importante. Te quejas de libros cuando ni siquiera lo de la secundaria lo aprovechas. Y dices, es que yo nunca voy a usar eso. O sea, ahí estás muy mal. Entonces, no estoy justificando estos libros ni a ninguno de los libros. O sea, todos están mal. Todos estamos mal a diferentes niveles. Y me gustaría, o sea, por ejemplo, ya para terminar, hablar de cosas. Va a ser mi última crítica y no debería de hacer este tipo de críticas. La NASA tiene cosas muy bellas, por ejemplo, como el, ¿cómo se llama? Bueno, van a decir, esto no tiene que ver con secundaria. Bueno, sí, la verdad ya no tiene que ver con secundaria, pero sí tendría que ver con secundaria. Les voy a decir, por ejemplo, tiene un proceso que se llama anonimización dual, que quiere decir que dos personas, sin saber quién escribió las cosas, las tienen que revisar para saber si algo es valioso. O sea, para saber si algo se va a publicar, si un experimento se va a llevar a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo poético porque no se fijan de nada de ti. O sea, no se fijan cómo te llamas, de dónde vienes, o sea, hay muchas formas de saber quién escribió las cosas. O sea, porque pues tampoco, o sea, somos muy pocos. O sea, y todos tenemos un estilo y tenemos diferentes disciplinas. O sea, no es solo por el pena, o sea, pero lo que se hace es anonimizar lo más posible para hacer lo más concreto posible. Ahí es donde, ya les digo, no te tendría que importar el género, no te tendría que importar qué te gusta, o sea, si te gusta que te metan qué por dónde, o te gusta meter qué por dónde, o sea, nada de eso te tendría que importar. Entonces, ni el color de tu piel, ni tu forma de tu cuerpo, ni nada de nada. Nada tendría que importar. O sea, la tolerancia tendría que ser, no importa qué, hay que analizar lo que estamos diciendo. Entonces, ese proceso se me hace muy valioso. Pero no quiere decir que la NASA sea perfecta. Hay muchas cosas que están mal. Entonces, todo mundo somos criticables. Y hay una máquina de propaganda para hacia la NASA, o sea, para sacar a la gente de sus respectivos países, para que no hagan crecer a sus respectivos países y todo el talento se vaya para allá. Entonces, y eso es por medio de propaganda. Les digo, todo el mundo tiene cola que se pise, ¿no? Que ya adentro hayan cosas muy éticas, pues sí. O sea, hay cosas que incluso me han sorprendido, ¿no? Pero no son la norma. Y la manera, o sea, para que pueda existir eso, implica también mucha desigualdad afuera. Entonces, no hemos llegado a ese punto de la civilización donde ya podemos hablar de vamos a hacer las cosas bien porque hay una premisa depredadora detrás. Entonces nadie se salva y viene de ahí. Y por ejemplo, ¿qué opción nos dan, no, a los científicos? O sea, o es allá o es allá. O sea, no es que no lo puedas hacer en tu país, sino si tú quieres hacer algo verdaderamente complejo, no lo puedes hacer en tu país. Si tú lo quisieras hacer, ahí va una crítica ahora, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? A la inteligencia artificial. No voy a entrar en debate de qué es o no en inteligencia artificial. O sea, vamos a hablar específicamente de GPT-4, ¿no? Cuando tú le planteas algo muy complejo, te dice que tengas cuidado con el copyright. O sea, en el sentido de, oye, tú no puedes desarrollar eso si no pagas, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque el crecimiento de los países, de las naciones, está condicionado a pasar por caja por las innovaciones de otros países supuestamente. Entonces, si tú no pagas las patentes para hacer ciertas cosas, no puedes hacer desarrollos. Y eso es carísimo. Entonces, sí, lo puedes hacer en un laboratorio, sí, a nadie le importa si lo haces con fines educativos, por supuesto. ¿Por qué? Pues ya está publicado, nada más estás replicando. Pero cuando tú ya quieres hacer una industria de eso, ahí va a torcer el rabo la marrana y no va a haber forma en que puedas competir fácilmente. Entonces, claro, se puede hacer, no quiere decir que no se haga, pero ya es súper excepcional. Si ya de por sí es súper excepcional que la gente sea inteligente, es súper excepcional que ahora haga ese cambio de decir vamos a hacer crecer este país casi de la nada y vamos a construir casi desde cero. No puedes construir desde cero, pero casi desde cero. Y vamos a hacer nuestra propia tecnología y bla, bla, bla. O sea, lo vemos ahorita, por muy poderoso que sea China, no lo hace de cero, ¿no? A pesar de que ellos hacen todo. Pero, o sea, estamos sujetos a muchas reglas internacionales que nos ponen el pie. Entonces, eso es algo que no se ve, no se nota, pero con lo que actualmente es una amenaza. O sea, son cosas que no se, son casi invisibles. Solamente cuando llegas muy lejos es cuando notas esos límites. Entonces, yo ahorita les estoy contando un límite que a lo mejor casi nadie había percibido, o muchos a lo mejor lo conocen, ¿no? Quién sabe. Pero yo he visto que mucha gente no los conoce. Entonces, y son cosas, porque como les comento, o sea, hay todo el tiempo, ¿no? O sea, hace muchos años que ven que en el Politécnico hicieron un carro eléctrico con chatarra, ¿no? Claro que es fácil hacer un carro eléctrico y barato, y lo puedes hacer y funciona y todo. La cosa es que no te van a dejar hacerlo en masa. O sea, te van a poner muchísimas restricciones burocráticas. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un carro barato. Destruyes industrias. Digo, hay tantas cosas que se pueden hablar. La obsolescencia programada. Si tú no haces un producto que caduque, si tú no haces un producto que se descomponga, ¿cómo vas a vender más? Pues, el modelo económico exige, pide que se venda y se venda y se venda en un planeta finito. Entonces, les digo, todo el mundo se tiene que criticar. Todos tenemos una crítica. Yo podré hablar muy desde puntos de vista filosóficos, pero yo también como. Entonces, yo también estoy sujeto a morderme la lengua en muchos de estos sentidos. Yo estoy en contra de muchas de las cosas que hago y las tengo que hacer. Entonces, todos nos vamos a morder la lengua, todos estamos mal. Pero por eso nos vamos a detener, pues no. Y de la misma manera, nada más porque no sabemos nada. Es literal lo de Sócrates. No, o sea, yo solo sé que no sé nada. Yo se los explico en matemáticas de una manera muy rigurosa. ¿A qué me refiero con esto? No voy a entrar porque no me van a entender. Lo siento. Si lo quieren ver y si lo entienden, es en el video de introducción al pensamiento matemático. Pero bueno, vamos a regresar. No sabemos nada. Y porque no sepamos nada, no vamos a hacer algo. O sea, en este caso, difundirnos información que más o menos nos funciona. Ya no digamos aprender. O sea, medio reproducirnosla, medio hacer ingeniería, medio hacer ciencia, medio hacer, o sea, porque medio hacemos. Desde un punto de vista riguroso, estamos haciendo un desastre, ¿no? A veces, ni siquiera sabes si los fundamentos están, ya lo expliqué, ¿no? Pero ya no vale la pena explicarlo más. Si quieren, incluso lo hablé en otro video que se llama Fundamentos de Investigación. O sea, hay muchas formas de atacar estos problemas. Y todo esto, no crean que está despegado de los libros. O sea, todo esto se tendría que ver desde los libros. Pero vamos a abrumar a los estudiantes con todo esto que acabo de decir. Deberíamos. Pero también deberíamos de darles las salidas de cómo funciona. O sea, porque por ejemplo, sí, tienes que hacerlos meditar sobre todo lo que les acabo de decir, porque es un buen ejercicio, no solo filosófico, sino en general para cualquier cosa que hagas. Pero también tenemos que darle salidas prácticas de qué vas a vivir. Por supuesto que los talleres son súper útiles. No los hubieran quitado, porque me dicen que los quitaron. No sé cuántos hayan quitado, o no sé cómo haya quedado la estructura, pero los necesitas, son útiles, son para tu vida diaria. O sea, tú podrías hacer pequeñas reparaciones en tu casa si pasaras por esos talleres. Incluso si tuvieras todos los talleres, no nada más un taller, porque todas esas actividades son muy útiles. Corte y confección es muy útil. O sea, les estoy hablando de talleres que habían cuando yo estaba. Algunas escuelas, en mi escuela no había, pero yo lo considero muy útil. La mecánica, o sea, aplicas física. La mecánica es física, o sea, es una rama de la física. O sea, aprendes dibujo técnico en temas abstractos. O sea,
A mí odio el dibujo, pero te da destrezas. No lo descarto, por lo menos en temas de abstracción. Vamos a suponer que ya se haga con la computadora o como quieran, pero te da destrezas. Electrónica, electricidad, plomería sería lo ideal que le dieran, carpintería creo que sí daban, ese tipo de cosas, o sea, son muy útiles y se pueden aplicar. También se debería de dar agricultura, deberíamos de poder hacer pequeños huertos, sí, y también eliminaría de cierta manera cierta carga en tu dieta. Y no solo eso, sino que capturas carbono, ayudas al medio ambiente, o sea, espero que entiendan todo esto y pueden decir, bueno, pero es que la agricultura hecha en masa es más productiva que si tú haces tus pequeños huertos porque ocupas mucha más agua de una manera más ineficiente, etcétera. Claro que sí hay pequeños matices, por supuesto que sí, pero también podrías renunciar a cierta mierda como tomar cierto refresco de cola, o sea, pero estamos dispuestos a renunciar a tantos satisfactores superfluos en favor de tener un mundo un poquito mejor. Yo creo que la gente no está lista para eso y tendría que estarlo, pero ¿cómo la convencemos? Y no lo podemos convencer porque hay mucho dinero de atrás de por medio, se invierte demasiado dinero en marketing para que la gente coma mierda y tome mierda, bueno, tome orina, entienden la analogía. Entonces, y todo esto sí está relacionado con libros. No me he ido del tema, o sea, todo esto se tendría que ver, se tendría que hablar de nutrición. Sí, sí, hay muchos temas que se toman de manera superficial, pero que no se explotan. ¿Y por qué lo digo que se deben de explotar? Porque si tú lo estás viendo de una manera holística, por decirlo de alguna manera, en el que empiezas a mezclar todo, no está mal. No está mal mezclar. El problema es que no estás mezclando. Entonces, estás mezclando las materias, pero no las estás entrelazando desde el punto de vista de que explotas matemáticas, explotas la escritura, explotas, o sea, lo que tendrías que aprender y no lo estás aprendiendo. Entonces, ¿por dónde nos vamos? O sea, y van a decir, bueno, y vale la pena aprender si el día de mañana la inteligencia artificial me va a sustituir. Si tú aprendes muy poco, eres muy fácil de sustituir, a menos de que sean estos talleres que yo les comento. Eso es muy caro de sustituir. Cuando las cosas están mal hechas. Si todo está muy bien automatizado y bien construido, lamento decirles que sí es fácil de sustituir. Entonces, bueno, lo vamos a analizar desde un punto de vista filosófico. Aquí me podría ir más hacia adelante, hacer más análisis desde muchas aristas y nunca vamos a acabar. O sea, ¿podremos explotarlos mejor? Sí. Ahorita va a haber una gran desigualdad porque, por ejemplo, los que son autodidactas puede ser su oportunidad de oro porque no les exige aprender. No, o sea, por ejemplo, yo les voy a decir algo que estoy muy en contra de esto. O sea, por ejemplo, si es basura lo que es el contenido, no hay problema. Siempre y cuando no te examinen. En el sentido de que, por ejemplo, si te evalúan basura, tienes que aprender basura. Ese es el problema. Si no te examinaran, podrías ignorar el contenido y aprender algo que tú sí quieras aprender. Problema: ¿cuánta gente realmente está dispuesta a aprender? Problema 2, o sea, hay mucha gente que simplemente va a querer descartar todo y no aprender nada. Bueno, o sea, de nuevo, es el mismo problema. Realmente, ¿cuántos van a estar dispuestos a aprender de verdad? Si partimos del hecho de que el adulto promedio sobrevive con las operaciones básicas. Entonces, o sea, ¿entienden ese dilema? O sea, ¿realmente estamos en el dilema correcto? O sea, nos estamos quejando mucho de los libros, pero tenemos que empezar desde nosotros también. Y van a decir, pues sí, pues estamos sujetos estamos super idiotizados con la propaganda, por supuesto. Pero ahora es un esfuerzo que tenemos que hacer adicional, salir, o sea, dejar que no nos afecte tanto la propaganda, porque tampoco te puede salir tan fácil. O sea, como yo les comento, yo me estoy mordiendo constantemente la lengua con cada cosa que digo, porque hay muchas cosas que hago que están mal. De la misma manera ustedes, y hay muchas cosas que ni saben que hacen mal. O sea, ya no hablemos en general, pero bueno, creo que ya critiqué desde muchos aspectos, me faltó muchísimo, debí haber criticado más cosas, o sea, pero intenté decirles desde muchos enfoques y desde un enfoque principalmente científico y matemático, desde la lógica, filosófico. Y yo pretendía hacerlo con un lenguaje muy accesible para no meterlos en problemas y decirles, estas son todas las razones por las que están mal,
Pero no es nada más los libros de texto. Tú también estás mal y ¿qué tienes que corregir? ¿Qué podrías corregir? Porque podrías no corregir nada, porque finalmente el adulto promedio usa nada más las operaciones básicas y está sobreviviendo. Problema, ¿hasta cuándo, no? Porque nos van a sustituir a todos. O sea, bueno, no, bueno, sí, ya les comenté los matices, ¿no? Y no va a ser tan rápido tampoco. Entonces, o sea, esto se los dejo para meditar. Entonces, ¿por dónde se van a ir? Y tal vez sí sería lo que momento de hacer lo que siempre he querido hacer una escuela donde enseñe esto. Y de hecho hay muchas cosas que yo he aprendido en el camino y todo el tiempo vas modificando. Pero ese es el pensamiento crítico. Hay que aprender a cambiar. Todo el tiempo es dinámico. Hay que empezar a cambiar las cosas. Porque la física ya no es como la entendíamos hace muchos años. Las matemáticas han crecido muchísimo. La lógica, todos los fundamentos, o sea, lo que conocemos como fundamentos que son tan débiles y que podemos cambiarlos y cambiar los enfoques y enriquecernos de muchos enfoques diferentes. Eso sería bueno enseñarlo. Y también, o sea, tendremos que combinarlo con saberes, o sea, que son específicos como prácticos. O sea, en el sentido de que, sí, ya te enseñé a dudar, ya te enseñé que hay muchas formas de solucionar problemas. Vamos a construir cosas, pero cosas que sí beneficien a tu entorno, a ti y a tu comunidad, ¿no? Ya empezamos a construir desde un nuevo paradigma de decir, ya, y aún así que ya construí, puedo hacerlo mejor, y lo sigues haciendo, y debates y construyes, y no quiere decir que el consenso te va a dar la solución. Muchas veces las ideas más innovadoras son completamente rechazadas hasta que todo el mundo ve que funcionan. Entonces, no es nada más de comunidad, o sea, tiene muchos factores cómo analizas esto, pero por eso es que hay que enriquecer el pensamiento crítico, cosa que lamentablemente no va a pasar en la educación tradicional. Pero bueno, ya lo vamos a dejar hasta aquí. Mi blog es www.miguelangelvargascruz.com. Coméntenme si quieren que haga una escuela donde enseñe cosas así. Siempre le he querido hacer. Siempre. Llevo mucho tiempo que le he querido hacer. Y si tengo una buena respuesta, sí la voy a hacer. Creo que ya es el momento porque estamos en un momento bastante delicado. Este es el momento. Entonces, espero su respuesta. Saludos a todos.